ustedes estudiantes, en el siglo XVII, con Juan Bautista de La Salle, hemos iniciado el proceso de creación de las escuelas. ¿Y cómo? ¿Que la escuela no siempre fue así? ¿Saben qué? Creo que tengo un libro excelente que nos va a servir para empezar a explorar y a pensar esta situación de la escolaridad juntos. Bien, ahora sí, encontré el libro. Se los voy a compartir. Acá. La escuela no siempre fue así, de Pablo Pinó y Carla Varedes. Empecemos a recorrer entonces este proceso de las primeras escuelas. Y acá podemos ver las distintas escuelas, nos va a ir contando Pinó y Carla, nos van a ir contando cómo eran las escuelas en Sumeria. Fíjense que dice que solo los niños de clase alta iban a la escuela en los antiguos egipcios, la escuela para los mexicas o aztecas, ya pensando un poco más en nuestra cultura latinoamericana, y las escuelas de la India. En este caso, todas las escuelas lo que tienen en común es que van a estar educando alrededor de los intereses de la cultura de la cual forman parte, es decir, cultivando esa cultura. Y yo les pregunto, ¿las escuelas de ahora funcionan de esta manera? ¿Están tratando de cultivar nuestros intereses? ¿Ese es el foco? ¿Ustedes qué piensan? Entonces, el sistema educativo empieza formándose de una forma extraña. Empieza de arriba hacia abajo, es decir, primero aparecen las universidades y luego las escuelas secundarias y las escuelas primarias. Pero, ¿a esta escuela era una escuela para todos? No. Los pobres, esclavos, mujeres, las personas de otra religión, de otro color de piel, no tenían el privilegio de estudiar. ¿Cómo ven ustedes esta relación de una escuela para todos con lo que sucede hoy día en la educación? Entonces, hacia fines del siglo XVII, aparece Juan Bautista de La Salle, ¿sí? Va a ser un sacerdote específicamente preocupado por la infancia, por los niños, quien crea una escuela totalmente revolucionaria para el momento porque era gratuita. Entonces, en este sentido, nos va a ir explicando el texto cómo se organizaba esa escuela. Y ya en principio aparece también que solamente van a la escuela los varones, que aprenden en un lapso de 4 años, donde se aprenden las enseñanzas, giran alrededor de la lectura, el cálculo, la escritura y la religión. Y llega un momento en que sí, todos van a ir a la escuela. Hacia el siglo XVIII tenemos como hito histórico dos grandes revoluciones, la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. En la Revolución Industrial empezaron a crearse fábricas de manera masiva para la época, entonces hubo una fuerte migración de las poblaciones campesinas hacia las ciudades. Y en esa migración empezaron a migrar más familias con sus niños y niñas, que debían ser reubicados en algún lugar, ¿no? Algunos trabajaban en las fábricas y otros fueron a la escuela. También de la Revolución Francesa es interesante cómo viene a pujar y a traccionar la escolaridad para todos, los ideales que se pusieron como bandera de esa revolución, que fueron la libertad, la fraternidad y la igualdad. Entonces, en ese sentido, puertas abiertas y bienvenidos todos a la escuela. Después vamos a pensar bien en qué se basa este criterio de todos, ¿no? Pero bueno, por lo pronto, la educación podemos pensarla también como un hecho político, como nos traía Freire.
Y en este sentido, también es interesante pensar, dentro de lo que ocurre en términos de política, que eran demasiados niños y niñas. De alguna manera había que disciplinarlos, ¿no? Entonces, vamos a conocer un poco a Joseph Lacanster. Fue lo que este pensador funda conforme a la primera escuela. Bueno, se trata de una escuela abierta para todos y muy económica además, porque necesitábamos solamente de un galpón, es decir, un espacio amplio, algunos muebles y un solo maestro, que se iba a encargar de impartir la educación para todos. Pero para esto los maestros tenían sus ayudantes, que fueron los tutores, es decir, estudiantes que sobresalían, estudiantes que podían aprender de manera más rápida o más accesible que otros, entonces quedaban a cargo como tutores del resto de los estudiantes y se iban formando los tutores conforme a ciertos grupos de los cuales se encargaban. A partir de ahí entonces empieza a tomar más forma de escuela la escolaridad, ya hablando del siglo XVIII. Más adelante va a aparecer la figura del maestro, una persona con un oficio común que toma horas extras enseñando en las escuelas. Una persona sin ningún tipo de formación específica desde la pedagogía, estaba frente a un grupo de estudiantes dando clases, sin conocer demasiados métodos en relación a la educación, en relación a cómo es el proceso de enseñanza, cómo es el proceso de aprendizaje. Esos eran los antiguos maestros. ¿Qué piensan en relación a esta posibilidad de que una persona sin una formación estricta tome horas para dar clases? En relación a eso, en París, en 1794, se crea la primera escuela normal de formación de docentes. A comienzos del siglo XX, casi la totalidad de todos las docentes eran mujeres. Esto fue un gran proceso de definición en cuanto a la pedagogía y a las formas de enseñanza, cómo las mujeres empezaron a tomar protagonismo en esa instancia, ¿no? en ese perfil laboral. Pero bueno, para ello había una lista de requisitos demasiado estricta para poder ser docente. Los invito a que luego investiguen en el libro, que en una página en específico les cuenta cuáles eran los requisitos que necesitaban las mujeres para poder ser docentes. Entonces, ¿quiénes podían ir a la escuela? Seguimos con esta escuela para todos, que decíamos antes, cómo empieza a desarticularse ese todos. A fines del siglo XVIII se empezó a establecer que la educación debería ser un derecho para todos, un derecho de todos, y no un privilegio de algunos. Entonces, en 1959, las Naciones Unidas declara los derechos del niño, donde se establece que todo niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria. Pero veamos este apartado, me interesa de acá, ya que nos estamos formando en psicopedagogía, para pensar cuál es el origen de las escuelas especiales. Entonces nos cuenta que la educación de los niños con capacidades diferentes empezó más cerca de los hospitales que de las escuelas. Y miren las terminologías que utilizaban: ortopedagogía, defectología y pedagogía enmendativa. Esos eran los términos que se utilizaban para pensar en estos niños y niñas con capacidades diferentes y para empezar a crear de a poco, ¿no? Este proceso de una escuela que integre a los estudiantes, integrándolos desde el paradigma, ¿no? Biomédico, más pensando en una rehabilitación o en, como establece el texto, en una cuestión normativa,
normativizante, donde se lleva a los estudiantes con capacidades diferentes a las escuelas comunes, tratando de normalizarlos, de volverlos parte de la norma, donde vamos cruzando este puente, este nuevo paradigma de la inclusión, donde tratamos de convivir todos con las diferencias de cada uno, entendiendo que esas diferencias nos van a enriquecer. Y acá tenemos por último, la última página del libro que compartimos juntos. Luego los invito a que lo miren, que lo exploren, que investiguen. Está muy didáctico el recurso y bueno, y sumamente interesante, ¿no? Para ir pensando desde una perspectiva revisionista esta historia respecto de las escuelas, de lo que significaron las escuelas, de cómo se constituyeron las escuelas, cuáles fueron los horizontes y los objetivos de las escuelas, y también pensar, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos hoy en día cuando pensamos en la escuela? ¿La escuela vino para quedarse así como la conocemos? ¿O tenemos posibilidades de alternativas, tenemos posibilidades de cambios reales? Y fíjense estas experiencias. Por ejemplo, tenemos niños y niñas que no están escolarizados, y no es por una situación de precariedad o de desigualdad, sino que entra dentro de las decisiones de las familias, dentro de las decisiones de los padres y de los niños. Esta tarea se llama homeschooling, que tiene una fuerte tendencia en países como Estados Unidos, Canadá, Australia, donde los padres se hacen cargo del proceso educativo de sus hijos. Mayormente estos niños y niñas rinden exámenes libres para poder tener la escolaridad terminada, concluida, o yendo en el paso a paso de la escolaridad, pero en realidad quienes se encargan de esa educación son sus papás, estableciendo ellos el método que les parezca más acorde para desarrollar esta capacidad de aprender y de pensar de manera crítica o no, o de pensar en distintos criterios, por ejemplo, de formar un pensamiento lógico-matemático, pero a través de los métodos de enseñanza que eligen sus padres. También tenemos una experiencia interesante de lo que sucedía antes en las escuelas rurales, donde era el docente el que se movilizaba con todo su equipamiento educativo, sus materiales didácticos, a las escuelas para establecerse unos 4 o 6 meses en un determinado lugar y enseñarle a un grupo de estudiantes. Entonces, José Martí, acá aparece, un luchador por la independencia de Cuba, nos trae estas hermosas palabras. Dice: se necesita abrir una campaña de ternura y de ciencia, y crear para ello un cuerpo que no existe de maestros misioneros. Tenemos también las experiencias de escuelas radiales, que acá nos traen como ejemplo aquellas que funcionan en el desierto australiano, ¿sí? Donde los chicos están a demasiada distancia de las escuelas, entonces se va tomando a un padre tutor de un grupo de estudiantes y el maestro que está en una estación de radio dando clases a través de la radio. Díganme si esto no lo escucharon como un suceso de este año a partir del aislamiento social obligatorio, las escuelas en la radio o en los medios de comunicación, como pasa en Canal Encuentro. Y por último, tenemos una experiencia de Thomas Hill que va a crear una escuela democrática, donde los alumnos deciden cuándo ir, qué aprender y cómo resolver los problemas de disciplina. Cuentan con distintas asambleas donde se van a acordar las cosas en conjunto de los docentes con los estudiantes, donde los alumnos viven en la escuela con total libertad, van a las clases que quieren y, como decíamos antes, arreglan con los profesores distintos criterios que hacen a la escolaridad a través de asambleas que resultan ser democráticas, ¿no? Porque van a estar debatiendo en relación a
a esos procesos de enseñanza, a esos procesos de aprendizaje, donde los estudiantes pueden dar cuenta de su voz, dar cuenta de lo que opinan, de lo que piensan, y partir de ese punto, ¿no? Tomar ese punto como un lugar de partida, como nos decía Freire, partir de donde está el estudiante para ir caminando juntos hacia nuevos horizontes, que puedan construirse en esa relación de igualdad lo más horizontal posible. Y en relación a esto, por último, les quiero compartir un mapa de Rebo. A ver, vamos a ver si se carga. Rebo es una plataforma, ¿sí? Es un grupo de personas que se juntó para investigar y empezar a compartir, a difundir qué son las escuelas de pedagogías no convencionales. Este mapeo más que nada se basa en países hispanohablantes y tiene mucho que ver, es un proyecto que nace continuado a un proyecto anterior, que fue la filmación del documental La Educación Prohibida, donde se da cuenta de traer al encuentro con las personas, de traer a la conciencia de las personas. A mí, por ejemplo, me pasó eso, de no poder pensar que había otro tipo de escuelas, que había otro tipo de escolaridades, otro tipo de pedagogías, otras formas de hacer y de pensar la educación, hasta que conocí y participé del proyecto de filmación y de construcción de la educación prohibida. Luego surgió como proyecto este mapeo, que eran los que les contaba. Y en relación a este mapa, vamos a buscar una escuela de Argentina que quiero compartirles. Acá me fui para quién sabe dónde. Bien. Una escuela en Argentina, en la provincia de Santa Fe, que se maneja de esta manera, democrática, bajo principios democráticos. Es una escuela de pedagogía alternativa, institucionalizada, es decir, que su título está oficialmente avalado por la educación, porque sucede también en otras escuelas de pedagogías alternativas que los estudiantes, si bien transitan toda su escolaridad en una escuela de estas características, luego para poder obtener el título primario o secundario, dependiendo del nivel que estén transitando, tienen que rendir un examen libre para dar cuenta de aquello que aprendieron relacionado con el currículum que rige en nuestro país a nivel nacional. Y en esta instancia hay escuelas que han podido institucionalizarse, es decir, estar avaladas, que estén avalados sus títulos, como por ejemplo las Waldorf, las Montessori, y esto sucedió también con la Escuela de Pedagogía Alternativa La Cecilia. Se encuentran acá, en el mapa. Vamos a entrar un minuto para conocer algunas de sus características. Bueno, habla de una educación transformativa que está destinada a posibilitar la transformación personal y social de sus estudiantes y de sus docentes. Decimos que cada ser humano contiene en su esencia algo que ignora. La existencia misma constituye la manifestación de esa ignorancia. Entonces, lo que se busca es una educación, acá parece que debería ser un elemento que contribuya al entendimiento, a la comprensión existencial. Es decir, se plantea una educación transformativa, como decía al principio, donde se toman en eje y en cuenta las distintas dimensiones del sujeto, ¿no? No solamente pensándolo en un sujeto que debe conocer y saber manejar ciertas competencias para vivir en sociedad, como es la formación más básica que nos brinda la escuela,
a todos en la generalidad, en la escuela normal, sino que va más allá, trasciende esos criterios, como veíamos antes, ¿no? En las escuelas de La Salle, que se instituían como las prácticas principales de enseñanza y de aprendizaje, la lectura, la escritura, la matemática y la religión. Bueno, se sale de esas competencias culturales. Hoy día la escuela trasciende esas competencias culturales, las complejiza, y bueno, lo que propone la Cecilia es ir todavía más allá de eso, comprender la educación como un acto que nos transforma, un poco similar también a lo que nos propone Freire. Y es una escuela donde se manejan con asambleas democráticas, donde los estudiantes eligen dentro de una posibilidad de materias que tienen para cursar, eligen cuáles quieren cursar, sus tiempos, y van decidiendo a través de asambleas democráticas distintos criterios y distintos pactos de convivencia, etcétera, sobre los manejos de la institución, sobre, bueno, cómo llevar de manera conjunta el proceso de la educación. Bueno, los invito a ir leyendo no solamente esta propuesta de la Cecilia. Yo esto se los comparto porque lo pensé en relación a esta última experiencia que hablábamos de escuela democrática, pero así en el mapeo de Rego tienen un montón para conocer y para empezar a ampliar esta forma que tenemos de entender, de pensar y de hacer educación. Hasta la próxima, les dejo un fuerte abrazo.